Hola, ya estamos de nuevo aquí con otro problema. Y este sí que está muy retro porque he pintado un taxi de color amarillo como los que había quizá hace más de 30 años. ¡Wow! Porque después los taxis fueron verdes y después fueron rosas. Bueno, los taxis han cambiado de color como 5000 veces en esta ciudad. Bueno, así como teníamos el problema de las naranjas, voy a pensar en cómo funciona un taxi. Los taxis, cuando uno se sube, tienen una indicación de un precio por banderazo, que no sé por qué le llaman banderazo. Se supone que antiguamente tenían un indicador en el tablero, que subían una banderita, tenían una banderita que decía taxi libre, libre. Y en el instante que tú te subías, bajaban la banderita, porque ya no estaba libre, porque ya tenía un pasajero adentro. Y entonces al bajar la banderita era el banderazo. Ok, y entonces solo por subirte te cobraban 8 pesos. Voy a pensar exactamente igual que como en los kilogramos de naranjas. Voy a pensar en cómo cambia el precio respecto de los kilómetros que recorro cuando me subo al taxi. Vamos a observar. Si yo apenas me subí y no he recorrido ningún kilómetro, de todas maneras me van a cobrar 8 pesos al subir. Si recorro un kilómetro, aparte de mis 8 pesos de banderazo, voy a pagar 2 pesos por 1 kilómetro que me he subido. Al segundo kilómetro voy a pagar los 8 pesos del banderazo más 2 pesos por cada kilómetro, siendo que he recorrido 2. Y así sucesivamente. 4. Voy a poner los valores de los resultados. Porque en efecto, me subo y cobran 8 pesos. Pasa el primer kilómetro y ya pago 10. Y otro kilómetro y pago 12. Otro kilómetro y pago 14. Otro kilómetro y pago 16. De nuevo quiero observar cómo se ve este comportamiento si yo lo dibujo. De nuevo vuelvo a hacer estos ejes donde el eje de costado sea el de los kilómetros y el otro eje sea el del precio. Y voy a dibujar aquí los kilómetros. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y aquí el precio. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y así sucesivamente. Y observo que cuando llevo 0 kilómetros ya debo de pagar 8 pesos. 0 kilómetros me corresponde con 8 pesos. 1 kilómetro me corresponde con 10 pesos. 2 kilómetros con 12. 3 kilómetros con 14. Y así sucesivamente. Y observo que otra vez este comportamiento es lineal. Al ser una línea recta también está muy fácil adivinar cuáles van a ser los valores futuros. De hecho, aquí por la forma en que fui describiendo cómo funciona, tengo la ecuación. ¿Cuál sería mi ecuación? Mi cantidad de dinero por pagar son 8 pesos fijos más 2 pesos que se multiplican por el número de kilómetros. Entonces, automáticamente, si yo fuera a hacer un viaje de, no sé, quizá 27 kilómetros, yo ya puedo contestar la pregunta ¿cuánto voy a pagar? Porque diría, la cantidad de dinero son 8 pesos más 27 kilómetros por 2 pesos que cuesta cada uno. Y entonces multiplicaría 27 por 2, 2 por 7, 14, llevo una, 2 por 1, 2 y una, 2 por 2 son 4 y una 5. Y aquí tendría 8 más 54, es mi cantidad de dinero. ¿Cuánto suma? Y entonces yo ya puedo predecir qué va a pasar en el futuro y no me tengo que esperar a ver cuánto me va a indicar el taxímetro. Pero de nuevo, como en el problema de las naranjas, que este comportamiento lineal en algo se parece, pero en algo es distinto al del taxi.
¿En qué es igual y en qué es distinto? Si yo observo las gráficas, ¿qué podría decir? Vamos a mirarlo. Aquí me estoy dando cuenta de una cosa. Este pasa por el 0,0. A 0 pesos le correspondían 0 kilogramos de naranjas. En cambio aquí el 0 kilómetros ya le corresponde una cantidad de dinero. Es decir que esta secuencia de números no empezó en el 0, empezó en el 8. Si yo escribo esta sucesión de números, ¿qué obtendría? 8 pesos cuando me subo, 10, 12, 14, puntitos suspensivos. Observo que de aquí para acá tuve que avanzar 2, tuve que avanzar 2, tuve que avanzar 2. Ya puedo adivinar qué número va a seguir. Sería más 2, pues 16, más 2, 18, más 2, 20. Y puedo entonces construir la sucesión de números. Es decir que las secuencias de números y comportamientos lineales no necesariamente tienen que empezar en el 0. Es más, de nuevo aquí, si me preguntaran, ¿cuánto valdrá el término número 28 de la secuencia? Pues eso ya lo contesté, porque si yo escribo aquí que este es el primer término y este es el segundo y este es el tercero, cuando yo quisiera el término 28, me correspondería a que en kilómetros fuera el 27 kilómetro. Y esa fue la pregunta que me hice para saber cuánto tendría yo que pagar en el taxi en el kilómetro 27, que eran 62. Por lo tanto, el término 28 de la secuencia es 62. Pero en el video anterior dije que no todo se resolvía con regla de 3. Y vuelvo a pensar en el caso de las naranjas. Pinto aquí unas naranjas, que más bien parece racimo de uvas, ¿verdad? Aquí están mis naranjas. Y entonces diríamos, si, no sé, por ejemplo, 2 kilogramos de naranjas cuestan 40 pesos, ¿cuánto costarán 6 kilogramos de naranjas? Y aquí un signo de interrogación. Y yo claramente me acuerdo que estos problemas se resolvían haciendo una multiplicación de algo. Creo que era este por este y luego dividido entre este. A ver, voy a hacer este por este y luego dividido entre este. 6 por 40, 6 por 4, 24, son 240. Y luego lo tenía que dividir entre 2. 240 son 120. Pues sí es cierto, porque la ecuación que habíamos sacado aquí para las naranjas es que era el precio es igual al número de kilogramos por 20. Y si yo tengo 6 kilogramos, 6 por 20 son 120. Entonces parece que la regla de 3 funciona bien. Sin embargo, lo relevante es que nunca me habían dicho a mí en la primaria que esa regla de 3 lo que quiere decir que es un comportamiento lineal. Pero funcionará igual para el taxi. Entonces dibujo aquí mi taxi, ¿verdad? Una llanta negra, otra, 2 ventanitas, taxi amarillo. Y entonces diría, si 2 kilómetros al segundo kilómetro tengo que pagar 12 pesos, ¿cuánto tendría que pagar en el kilómetro 27? Ahí luego, ¿por qué kilogramos? Perdón, kilómetros. Si en el kilómetro 2 tengo que pagar 12, porque eso decía aquí, en el kilómetro 2 tengo que pagar 12, ¿cuánto tendré que pagar en el kilómetro 27? Vuelvo a hacer el mismo procedimiento, este por este entre este. Multiplico 27 por 12, 2 por 7, 14. 2 por 2, 4 y 1, 5. 1 por 7, 7 y 1 por 2, 2. Lo sumo, 12, llevo 1. Y entonces obtengo que son 324 y lo tengo que dividir entre 2. Y hago mi división. 324 entre 2,
cabe una vez, 2 por 1, 2, sobra 1, 6 por 2 son 12, sobran 0, 2 por 2 son 4, sobran 0. Y entonces diría que el precio a pagar son 162. Pero ¿cómo es posible si yo ya había determinado que por un viaje de 27 kilómetros se pagaba 62? ¿Por qué no funciona la regla de 3? ¿Por qué? Es que no me he dado cuenta qué está haciendo aquí. Quiero observar con detalle el caso de las naranjas. Cuando yo dividí este entre este, imaginemos que yo voy a repetir el caso, lo voy a volver a escribir. Bueno, en una hoja nueva. Tengo 2 kilogramos, son 40 pesos. Si yo en vez de preguntarme por 6 kilogramos preguntara por 1, la operación que estaría haciendo es 1 por 40, 40 entre 2. 40 entre 2, que me da 20, en efecto me da el precio por kilo. Porque está considerando que cuando yo compro 0 kilogramos de naranjas, voy a pagar 0 pesos. En cambio, en el caso del taxi, cuando yo compro 0 kilómetros, yo ya tengo que pagar 8. Y por eso la regla de 3 no funciona para el taxi. Porque yo al dividir aquí, lo voy a escribir acá abajo, al hacer esta operación, si yo le preguntara por 1 kilómetro, diría 2 kilómetros cuestan 12 pesos. ¿1 kilómetro cuánto cuesta? Este por este entre este me daría 1 por 12, 12 entre 2, y me diría que el precio por kilómetro son de 6 pesos. Y eso es falso, porque el taxi no cobra 0 pesos en los 0 kilómetros. Me acabo entonces de dar cuenta por qué. Lo que llaman regla de 3, y esto es tan relevante que lo voy a pintar de algún otro color. La regla de 3 es un comportamiento lineal que pasa por el 0. Es decir, que es una recta de la forma algo es igual a un cierto número, voy a ponerle m, por x. Es decir, que en una gráfica en donde yo estoy poniendo un eje X que puede llamarse kilogramos, kilómetros, lo que quieras, en contra de otra que podría ser dinero, edad, no sé, lo que se te ocurra, hay un número que se multiplica. En el caso de las naranjas era cantidad de dinero es igual a 20 pesos que se multiplica por el número de kilogramos. Aquí está el número, un número que se multiplica por mi cantidad, que es la que quiero ir variando. Si el comportamiento pasa por 0, para que 0 por la cantidad que te están indicando te dé un 0 aquí, si tienes una línea recta, no importa de qué inclinación, esta, o tuvieras otra como esta, o tuvieras otra más empinada como esta, pero que pase por el 0, entonces lo podrías resolver con regla de 3. Pero no todos los comportamientos son así, porque en el caso del taxi no pasa por el 0. Entonces supongo que lo relevante ya no es pensar en la regla de 3, sino darte cuenta que el comportamiento general es el de la línea recta. Y este es nuestro nuevo conocimiento. ¿Por qué no me lo dijeron cuando empecé a estudiar todo esto en la primaria? ¡Wow! Es increíble.